Para mí es un verdadero gusto hablarles de estos temas que francamente me apasionan, ¿no? Entonces mis primeras palabras son de gratitud por su presencia acá. Vamos a hablar de posiblemente su futura carrera y puede ser también su futura vida, ¿cierto? Entonces yo quisiera tocar 3 temas hoy día. El primero va a estar alrededor de la historia de la psicología y cómo llegamos hasta la psicología del consumidor. La segunda, ya ver los temas de carrera en sí mismos. Y finalmente, ver cómo se puede desarrollar profesionalmente un especialista en psicología del consumidor. Tienen que saber que esta es la primera carrera en el país con ese nombre, o sea, la primera licenciatura en psicología del consumidor. Antes no había. Fíjense, todo comenzó con la intersección de 2 campos científicos muy importantes. Uno era la fisiología, también conocida como medicina humana, y la filosofía. En la intersección de estas 2, digamos, disciplinas científicas, nace la psicología. La psicología, por lo tanto, se preocupó tanto de la conducta de las personas, la salud, como del pensamiento. La psicología nace con un propósito fundamental: estudiar la conducta humana. Eso es, ¿no es cierto? Lo que estudia es la conducta humana. El objeto de estudio de la psicología es la conducta humana. Que no hay ámbito de la existencia de los seres humanos en donde no puede intervenir la psicología. Porque si nos ponemos a pensar en qué ámbito, en qué desempeño profesional o no profesional no hay emociones. Hasta cuando dormimos nos emocionamos. En cualquier oficio, cualquier actividad. O sea, el físico nuclear se emociona ante sus hallazgos. Pero también el señor que limpia, que barre, en fin, también. Y desarrollan y se desempeñan mejor de acuerdo a su estado emocional. Entonces, así comenzó la psicología. Y en realidad, la psicología, la especialidad primigenia fue la clínica, que tiene que ver con la observación de problemas disfuncionales. Es decir, de patología, de enfermedad mental. Así nació la psicología, para curar a personas que tenían trastornos mentales. Así comenzó todo. Y entonces en la clínica, seguramente han ustedes oído hablar de los ámbitos de la psicología clínica. Hay la evaluación. Los psicólogos evaluamos, hacemos diagnósticos, decimos la persona tiene un trastorno de personalidad disociativo, por ejemplo, ¿no? O decimos tiene por decir, un trastorno esquizoide, o es esquizofrenia, en fin, así comenzó todo. Y después hay casos a los que podemos ayudar. Se trata del tratamiento, lo que comúnmente se conoce como psicoterapia. La psicoterapia es lo que el psicólogo hace para curar, es la intervención que hace, ¿no es cierto? Eso hace todos los psicólogos, tienen alguna formación en psicoterapia, aunque fuera mínima, ¿no es cierto? Entonces, eso es una cosa que hace. Pero lo interesante del psicólogo clínico es que también hace prevención. Es decir, trata de intervenir antes de que suceda la enfermedad. Y su metodología es muy interesante porque acá utiliza la información y la profilaxis. ¿Qué sabemos, por ejemplo? Que a un bebito, los bebitos cuando nacen, hay que cargarlos mucho. Mientras más se los carguen, más inteligentes son. ¿Qué se ha encontrado en la clínica? Fíjense, bebitos que han tenido más horas de cargado los primeros 6 meses de vida, cuando tienen 7, 8 años y se les toma una prueba de inteligencia, puntúan más alto que los bebitos que no han sido cargados muchas horas. Raro, ¿no? Entonces se va en contra de la cultura popular que dice, no lo cargas porque se acostumbra a brazos. Resulta que es al revés. El niñito, mientras más lo cargan, ¿qué notamos? Cuando está cargado, ¿qué sucede? Mira distancias diferentes, colores diferentes, formas diferentes, desplazamientos diferentes. Para hablar más claro, su cerebro se estimula mucho más. En cambio, con este echadito, ¿qué mira? Una sola forma, un solo color, un solo tema, una sola cosa.
su cerebro se estimula menos. La idea central es que el niñito solito se autorregula si tiene bastante brazo, y dicho sea de paso, se va multiplicando su inteligencia. Fíjense lo que sabemos, y es la información. Y esta información la recogimos de la clínica, de tratar problemas. ¿Ya está? La profilaxis, otro ejemplo concreto. Fíjense lo interesante que es también. ¿Qué sabemos? Ya hay dos autores muy conocidos de los años 80, Dollard y Miller. Dollard y Miller, ¿qué encontraron? Que a todo estado de frustración le sigue uno de agresión. O sea, para hablar más claro, hicieron una de las pocas leyes de psicología que siempre se cumplen. La frustración lleva a la agresión. Ahora, ¿por qué es importante? Es muy importante porque ¿qué sabemos de un adolescente rebelde, hostil, ¿no? Que siempre está buscando la oposición? ¿Qué sabemos de él? Que lo antecede un estado de frustración importante. Entonces el padre de familia, en vez de estar peleándose con él, ¿qué cosa debe hacer? Buscar aquello que lo está frustrando. Entonces, previene profilácticamente que haya conductas disfuncionales, que hayan problemas de relación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que la clínica dio este ámbito de prevención y formación. Y a partir de ahí, ¿saben qué sucedió? Se preocupó, cómo no, todo lo que tiene que ver con el mundo social. Psicología del consumidor. Se trata de estudiar la conducta de las personas en busca de satisfacer, claro, necesidades y motivos. Esta distinción es interesante también, la de necesidades y motivos. Las necesidades, la verdad es que las compartimos con los animales. Hambre, sed, sexo, sueño, todas estas cosas las compartimos con los mamíferos superiores, ¿no es cierto? Pero los motivos, porque fíjense, las necesidades se trata de satisfacer cosas que me faltan. Sed, ¿no es cierto? Me falta agua. Hambre, me falta comida. Sueño, me falta, en fin. Pero los motivos están más vinculados a la idea del desarrollo y del crecimiento. ¿Qué me motiva a interesarme por la música clásica, por ejemplo? ¿Qué me motiva, por ejemplo, a tratar de buscar placer estético, ¿no? Un paisaje, ser un artista? ¿Qué me motiva, por ejemplo, a trabajar para otros? Ya no tanto para mí, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata la psicología del consumidor. Lo que trato de decirles es que el comportamiento de consumo es un subconjunto del comportamiento humano. Por eso está en el campo de estudio de la psicología. Como les decía al comienzo, bien difícil que haya un oficio, una carrera en la que no tenga que ver la psicología. Tiene que ver en todo, en todo. En el ingeniero, en el administrador, en el financista, en el profesor, en el psicoterapeuta, específicamente la psicología del consumo. Finalmente, es un especialista en gestión. Va a tener que darse cuenta cómo funcionan las personas en organizaciones, en grupos y en organizaciones, porque es ahí donde va a trabajar. Y especialmente va a ser un investigador de la realidad vinculada a la compra, la venta, el producto, la satisfacción, esas cosas, la investigación de mercados. Y es un especialista, por lo tanto, en las actitudes frente a los productos, ¿no es cierto? Hacen preguntas como esta, fíjense. Si, por ejemplo, ¿no? Si la Coca-Cola fuera un deporte, ¿qué deporte sería? Si, por ejemplo, ¿no? Si decimos que es el fútbol, porque la Coca-Cola la hacen muchas personas, porque funciona como grupo, su venta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que trato de decirles es que estas preguntas de acá, que se hacen en investigaciones interesantísimas, reveladoras de por qué las personas consumen lo que consumen. Se trata de generar un conjunto de beneficios expresados en bienes y servicios. Los bienes y los servicios satisfacen necesidades, ¿no es cierto? Estos bienes y servicios son beneficios. Los beneficios son productos. Los productos son bienes y servicios. Entonces acá el especialista en marketing
el especialista en administración ya no es solo el especialista en marketing y el especialista en administración, es ahora además un asesor psicológico, alguien que conoce cómo funciona el ser humano, alguien que tiene la riquísima información que lo puede ayudar a optimizarse, a ser más sano y después a ser más productivo y a mayor bienestar. Muy bien, ¿para quién es la carrera? La verdad es que se atiende a todo el mundo, ¿eh? La verdad es que la empresa en la que trabaja el psicólogo del consumidor, por supuesto que atiende a clientes, pero también puede atender demandas del gobierno. En el pasado han vendido productos generados por una especie de psicología del consumidor, ¿no? Las campañas políticas ahora tienen que ver con qué cosa vende el candidato. Hay inversionistas, ¿no?, que tienen que decidir dónde van a poner su dinero. Y el psicólogo consumidor va a ser en ese sentido un tremendo asesor. Alguien que le va a plantear las alternativas. Si usted pone su plata acá va a pasar esto, si pone su plata acá va a pasar esto otro y así, ¿no? A la gente, a nosotros. Hoy día conversaba con un especialista en marketing y me decía cosas que son obvias, ¿no?, que para mí, quizá para ustedes no lo son tanto, pero que son obvias. Me decía que por ejemplo, cuando uno va a un supermercado, no está con su carrito y mira, y están las góndolas pues con los productos. Resulta que los productos que están más a la altura de los ojos, esos son los que uno más consume, ¿no es cierto? Y dicho sea de paso, son los lugares en las góndolas más caros. O sea, por dar un ejemplo, ¿no?, un chocolate X, ¿no?, que está a la altura, el que produce el chocolate paga más que el chocolate Z que está abajo. Porque nadie puede agacharse hasta abajo, no, pero si está a la vista, se ha demostrado que compra más el que está a la vista. Interesante, ¿no? Por eso la propaganda, por eso el impacto publicitario, también ámbito del psicólogo del consumidor. Lo que pasa es que el psicólogo del consumidor ya tiene ese plus, ¿no?, ese añadido, que no conoce el especialista en marketing, el especialista en finanzas, el especialista en administración. No tiene ese plus de saber cómo funciona la mente humana, ¿no? Proveedores, se pelean las góndolas. Me explicaba este especialista, me decía, ya hay productos que los ponen ahí, ¿no?, pero hay otros que los ponen donde está la caja. Entonces cuando uno va a pagar, ya, jala su chicle, jala su chocolate, jala. ¿Se dan cuenta? Pero, entonces esos también son caros, ¿no? La gaseosa de última hora, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. El medio ambiente, porque la verdad es que tenemos mucho para vender y también impacta en la manera como en la ecología, en el lugar donde vivimos, hay cosas que se pueden vender y comprar y hay cosas, digamos, necesidades que tenemos que satisfacer en el medio ambiente también, en la comunidad. Se habla, por ejemplo, el otro día escuché en la radio, ¿cómo no hay una campaña publicitaria, por supuesto que tiene que ser diseñada por un psicólogo del consumidor, que le informe a los padres de familia que en el colegio no tienen por qué pagar cuotas extras y ayudar a los padres y a los chicos en el colegio a comprender que si tienen su mochila marca Chancho, ellos no son menos que la mochila marca Crepier, ¿no? No, tampoco son más, ¿no? Ni más. Y que si forra su cuaderno con otra cosa que no es Vinifan, no es más ni es menos. Y esa cosa la podría acercar un psicólogo del consumidor que atiende a la comunidad. Entonces, este circuito nos dice multifacético que es el quehacer del psicólogo del consumidor. Créanme, el quehacer del psicólogo así a secas ya es multifacético. Pero el psicólogo del consumidor, imagínense, ¿quién no compra? ¿Quién no vende? Es más, ¿quién no vive en este mundo que se llama un mundo organizacional? Entonces va a estar al meollo de lo que se denomina mundo moderno.